programa de las provincias también existen. Iniciamos este programa con el anuncio que hizo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa que se va a hacer el segundo puente Corrientes Chaco. No es el primer presidente que dice esto, pero sí es el primero que lo dice en la Asamblea Legislativa. Macri lo dijo en campaña, los Kirchner dijeron en campaña, y este también lo dice en campaña, porque el año que viene no es tan lejos. El año que viene hay elecciones. Esto que ustedes ven acá y que el señor camarógrafo nos está enfocando, que son todo lo que hemos hecho desde este programa, desde la Comisión Pro Segundo Puente, pro artículos que lo vamos a poner en pantalla, algunos de ellos, de siempre hablando del segundo puente con mi firma, artículos que se publicaron en el diario El Litoral. Hablábamos con esperanza y en el 2021 con más esperanzas todavía, y ahora con la expresión del presidente, más esperanza, pero no quedan más que las esperanzas. Por eso invitamos hoy al doctor Marcelo Falviocione, que es exministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes. Vamos a un corte y ya estamos con el doctor Falviocione. Municipalidad de Corrientes. Hay un tango que dice: verás que todo es mentira, verás que nada es verdad. Siempre hacemos alguna vinculación con la música, tal es así que nuestro programa comienza con Mirando Atrás, y ahora decimos otra vez: verás que todo es mentira, verás que nada es verdad. El presidente, en su discurso a la Asamblea Legislativa, seguramente para ganarlo, porque necesita esos 5 diputados y esos 3 senadores de Corrientes, anuncia el segundo puente Corrientes Chaco, una vez más. Todo esto empezó en la época del gobierno de Tato Romero Félix, continuó con el de Pedro Brayar Pocar, también con el de Arturo Colombi. Por eso invitamos a quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Arturo Colombi. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, Toto, muy amable. Estamos con el anuncio del presidente de la Nación en su discurso, que habla del segundo puente Corrientes Chaco. Una vez más, el año pasado, cuando hablamos del año pasado parecería que hablamos del año pasado. Sí, hace 3 meses hubo un anuncio esperanzador del gobierno del Chaco, primero de una funcionaria, después del mismo gobernador, que en marzo del 2022, y estamos en marzo de 2022, comenzaba la construcción del segundo puente. Esperamos, señor gobernador del Chaco, estamos en marzo, los vamos a esperar hasta el 31 de marzo. Como ministro de Obras Públicas, ¿qué podés decirnos de este anuncio que hace el presidente? ¿Están las cosas listas? ¿Están los fondos? ¿Se puede empezar ya? A ver. Bueno, Toto, yo no quiero ser pesimista, digamos, prefiero más bien ponerme en una posición de cauteloso y seguir insistiendo y viendo qué pasa con toda esta historia. Me alegra que el presidente sepa que hay una intención de construir un segundo puente entre Chaco y Corrientes. Hasta ahora yo no lo había escuchado decir nada al respecto. Parece que sabe que existe. A este presidente. A este presidente.
Entonces, bueno, lo que no me gusta es que no haya información concreta, porque se estableció una expectativa muy grande con el viaje del presidente a China, porque la última movida es que se iba a intentar atraer capitales chinos para la construcción del segundo puente. Entonces, a la vuelta del viaje tuvo que haber hecho una conferencia, yo creo que no la escuché. Y estuve en China, tratamos estos temas, este otro. El segundo puente no prosperó, o sí prosperó, o se postergó para más adelante. Pero que la gente tenga noción de qué es lo que pasa. Entre los 3 puntos fundamentales de obra que anunció el presidente con el convenio con China, no está el segundo puente. Entonces, lo que no sé también si el presidente sabe que esta es una cuestión, como recién resumidamente lo citaste, arranca ya por la segunda mitad de la década de los 90, 97, 98. Primero con la firma del tratado parcial biprovincial entre Chaco y Corrientes, que habilitaba la reforma de la Constitución Nacional del año 94. Y ahí se fijaron 4 o 5 temas nada más. Hidrovía Paraná-Paraguay, gasoducto, un complejo multimodal de carga acá en Confluencia, con una primer obra civil, el segundo puente, que es donde se trabajó. Se trabajó bien al punto de tener un proyecto ejecutivo listo y en condiciones de licitarse. Estaba a punto de ocurrir esta circunstancia cuando devino la crisis económica financiera del país allá por el año 2001 y ahí se cayó todo. Se tuvo que esperar. Entonces, en el primer mandato del doctor Ricardo Colombi, se avanzó y nuevamente se empezó a levantar las banderas del segundo puente. Claro, pero en el año 2014, ya lo hemos dicho tantas veces, se firmó un convenio, un acuerdo, acta de acuerdo entre el jefe de gabinete, que era el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, el vicegobernador en ejercicio del Chaco, Basilevs Ivanov, Ricardo Colombi, el director de Vialidad, por el cual se llamaba a licitación, adjudicación y a contratación del proyecto, y se daba 4 meses. Estamos hablando de 2014. Ahí, digamos, se entregó todo el tema, el proceso se entregó a Vialidad Nacional. Ahora, hasta la fecha no hay público, digamos, nada concreto. Y es lo que digo, hay una gran confusión. Yo en un medio leí que una autoridad de Vialidad Nacional dijo que se iba a empezar a trabajar en el proyecto, en la ejecución del proyecto. Ese proyecto para mí ya está terminado, lo terminaba de citar, ¿no es cierto?, cuando se trabajó en esto. Entonces, no hay información clara, precisa, hay mezcla de opiniones y finalmente todos estamos expectantes, por eso digo, hay que ser cauteloso de saber finalmente dónde va a terminar. Si ya está el proyecto, también lo escuché al gobernador del Chaco decir, por ejemplo, en la alternativa del desguace de la ejecución de la obra. Empezar con las circunvalaciones, obviamente primero Chaco, después Corrientes y en tercer y último lugar el puente, propiamente dicho. Para mí esto tiene que arrancar primero con el puente y si no, ¿para qué sirve la circunvalación si no hay la... Y es lo que nos hace desconfiar a todos, ¿no es cierto?, de que no sea todo esto una movida para lograr la circunvalación de Resistencia y seguir esperando. Todo esto que está acá, señor camarógrafo, son todas acciones y artículos escritos por varios, yo también, y había una comisión pro segundo puente. Todo esto que ustedes ven acá es actuación del tema. Y acá tengo un impulso, dice impulso al proyecto, del 11 de febrero de 2020, donde se hablo de la necesidad y como consecuencia un acta de acuerdo, se llama licitación, no pasó nada. Después tenemos otro artículo más con mi firma,
que tiene fecha 2021 y así seguimos año a año haciendo un análisis y bregando por el segundo puente. Cuando el doctor Falcioni dice que el presidente hizo el anuncio, yo por eso le dije este presidente, porque cuando el presidente Macri estuvo también por la zona, también dijo que estamos en el tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Entonces, ¿a quién creer o qué pensar? Aparte, sí, hay muchas generalidades, digamos, sí, vamos a encargarnos, vamos a estudiar, vamos a mirar qué es la alternativa, que vamos a hacer el puente, pero no hay precisiones. Yo quiero que me digan cuál es la estrategia política, institucional, económica que se tiene previsto para esto. Bueno, ¿qué se va a hacer? Para mí no existe forma de construir, digamos, una obra pública sino a través de un acto licitatorio. Vamos a hacer una licitación internacional, pero vamos a hacer con los chinos. ¿Cómo vamos a hacer con los chinos? Yo no manejo relaciones internacionales, pero se me ocurre que no así rápidamente vos podés traer cualquier capital extranjero a que te haga una obra sin la alternativa de que se pueda comparar ofertas. Entonces, son todas generalidades, no hay precisiones, que es lo que necesita el pueblo, quiere saber de qué se trata. ¿Se va a hacer esta obra? Se va a hacer esta. ¿Cómo se va a hacer esta obra? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué dinero? ¿Está previsto? Estaba previsto los avales, otra historia para el gobierno del Chaco. Ahora que cayó el presupuesto porque no tuvo aprobación en el Congreso, también cayó eso. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? ¿De dónde van a salir los capitales? ¿Lo va a pagar el Tesoro de la Nación? ¿Va a obtener un préstamo? O sea, hechos concretos para decir esto es posible, es potable, y hasta se pueda apuntalar y se pueda asistir con opiniones sobre la materia. Sí, yo soy netamente negativo en cuanto al anuncio del presidente Fernández. Lo hace el 1 de marzo, cuando está en plena acción la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que trae todo un proceso económico, social muy grande en el mundo. No sabemos si va a haber plata para esto, para el otro, para Rusia, va a haber que reconstruir otro plan Marshall para Ucrania. Entonces me hace pensar de que él dice esto el 1 de marzo porque necesita los votos y está en este momento, recién entró a la Cámara de Diputados de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo fue a comisión y los diarios de Buenos Aires y los comentarios que hacen nuestros diarios nos dicen de que hay una lucha entre la Cámpora, el Partido Justicialista, el Partido Renovador, es decir, todo el frente, también en el Juntos por el Cambio. No se sabe qué va a pasar, pero ya el presidente anuncia políticamente, con una visión política, le vamos a hacer el puente Chaco Corrientes. Sí, bueno, mire, lo acaba de decir el doctor Falcioni, que desde 1997-98 estamos con este tema del puente, que es una buena arma política para la elección del año que viene. No nos olvidemos que el año que viene tenemos elección de presidente. Entonces a lo mejor van a poner un monolito y iniciamos el puente segundo puente. Sí, pero aparte, digamos, independientemente de todo esto, hay obras, se están haciendo obras, menores, si se quiere. Sí. ¿Pero dónde? En el Chaco, acueducto, puerto, autovías, en Formosa, autovías para unir Chaco con Formosa y Formosa en Chaco con Sáenz Peña. Y a nosotros nos tienen acá esperando, y el argumento del caballito de batalla es la avenida Travesía Urbana entre los... Que está paralizada. Está paralizada, muy poco avance, no se termina el puente que estaba hace 4 años, 5 años, entre Goya y Esquina. Entonces, también ahí hay una discriminación. Nosotros no tenemos ni siquiera esas pequeñas cosas, esas pequeñas
que serían grandes obras para nosotros. Obras, por supuesto. Pero las otras provincias sí reciben. Tucumán, hay un programita que sale donde se hacen los anuncios de las reuniones de gobernadores del Norte Grande. Yo lo sigo permanentemente y resulta que obra para Tucumán, obra para Santiago del Estero, obra para Misiones. Ahora resulta ser que en Yacyretá ponen como representante de la zona de la región un formoseño. Y Corrientes, donde está la represa y parte del lago de inundación, no tiene gente. Yo hasta podría tragarme que sea un misionero, porque está en el tema, pero un formoseño que ha sido intendente de la ciudad de Formosa con muy poco éxito, y ahora resulta que Formosa, que no tiene nada que ver, ni siquiera pasa el río Paraná por ahí, resulta que es el administrador de Yacyretá. Por eso, estimado Falcioni, yo digo de que esto es una vez más humo. Como no se han hecho las obras que vos señalás, se hacen en el Chaco, Formosa, todo, de conexiones, y acá nada o poco, entonces le vamos a hacer el puente para evitar que yo vivo sobre la avenida 3 de Abril y veo pasar constantemente camiones y camiones con acoplados con madera, con rollos de madera. Bueno, otra de las cosas, digamos, esto ya es del gobierno provincial. ¿Qué pasó con el acuerdo con Austria que iban a hacer en diciembre 1.500 millones de dólares y ya estamos en marzo? Ahora el incendio. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener, ¿qué van a cerrar? ¿Leña van a cerrar? ¿Qué pasa con eso? La información tiene que ser cierta para que podamos decir, sí, vamos a tener el segundo puente antes de por lo menos que empiecen. Alguien lo va a terminar, digamos. Yo quisiera señalar, no sé si el presidente tendrá idea de lo que significa no contar con un segundo puente. O sea, yo creo si que se imagina o sabe que algún siniestro en el General Belgrano llegaría a aislar a las provincias del otro lado del río Paraná. Tendríamos que hacer 1.200 kilómetros, 600 hasta Paraná, para volver 600 hasta Resistencia. Es una cosa imposible. Volver al sistema de balsas. Pero no hay balsas, ni hay puertos tampoco, nosotros no tenemos. El Chaco no sé cómo está actualmente con el tema, pero la cantidad de tránsito que hay, andaban los 25.000 vehículos diarios, claro. Es imposible, no hay forma, no hay manera. Sí, entonces, vos te preguntabas, vos preguntabas si tendría el presidente conocimiento. Yo creo que el presidente no tiene conocimiento de nada. Él piensa en los votos de la matanza, de los votos en provincia de Buenos Aires. Y llego a esta negativa conclusión. Si mañana resulta que este país, que es nuestro país, que está en default, está sin fondos, que no sabe qué hacer, mañana recibe 1.000 millones de dólares, si los va a invertir acá, que hay pocos votos, los va a invertir en solucionar el grave problema que existe en toda la zona en el del conurbano, que no hay agua, que no hay luz, que no hay cloacas, o va a venir a solucionar, va a medir con votos. Acá, ¿cuántos votos hay? 600.000 votos aporta Corrientes, digamos, o 500.000 para la elección presidencial, y en La Matanza 3 millones, y bueno, yo voy a poner la plata en La Matanza porque hay 3 millones. Es decir que mientras no exista, vos lo acabas de decir, en el Norte Grande, ¿se tocó el tema del segundo puente? No se tocó el tema del segundo puente. Es decir que, cuidado, en este momento en que existe digamos, provincias que se apartan, que no volvamos a las provincias artiguistas y el dicho de Corrientes República aparte, que no aparezca alguien que diga, bueno,
nos cortaron el puente, no podemos estar, hacemos una república aparte, una locura. Eso sería una locura. Pero bien, después de este análisis medio optimista y total negativo que yo hago, medio optimista es el doctor Falcioni, damos por concluido este análisis y lo vamos a seguir, porque esta carpeta, acá quiero, señor operador, que se vea que no son 5 papeles, es toda una actuación. Acá tenemos también artículos sobre el tema, incluso se intentó hacer un libro sobre el segundo puente y asumo la responsabilidad de no haberlo hecho, de que no haya caminado ese libro, porque siempre me aparecía algo nuevo, la promesa de alguien, y me hacía cambiar la orientación que podía darle a un trabajo de la agrimensora Sarasúa, que había hecho un muy buen trabajo de acopio de antecedentes, y nos quedamos ahí porque no sabemos realmente qué opinar. Opinamos a favor del segundo puente porque ya está el segundo puente, ya el presidente de la República en la Asamblea Legislativa dice, ahora tiene un peso destinado en el presupuesto para este puente, habla de un aval. El aval es para un crédito que se consiga y que diga, yo, Estado insolvente, que no puedo lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le voy a avalar lo que consigan ustedes. Y ese ustedes es el Chaco, no es Chaco Corrientes. Corrientes se va a preocupar en solucionar seguramente el grave problema que ha ocasionado los incendios. Bien, estimado Marcelo, ¿tenés algo más para agregar a esto? No, podríamos seguir haciendo conclusiones, digamos, de todo el proceso. Como bien dijiste, esto arranca ya en el año 97, ya estamos en el año 2022 y seguimos con los aprestos y los anuncios y todo es confusión y no hay nada en concreto. Entonces la idea es exhortar a las autoridades nacionales, sobre todo, ¿no? Nosotros estuvimos a punto, cuando yo era ministro, allá por el año 2008 concretamente, habíamos avanzado un montón y hasta se hicieron tratativas con la Cooperación Andina de Fomento, el CAF, que es un pool de bancos. Nos pidieron el proyecto, el presupuesto, cómo se pensaba, porque obviamente en aquella época se ataba todo a lo que decía el tratado, que iba a ser una obra por concesión de obra pública entre las dos provincias y un pequeño aporte del Tesoro Nacional. En una oportunidad que empezamos a hablar con la CAF, etcétera, etcétera, el gobierno nacional, en esa época era presidente Néstor Kirchner, dijo no, vamos a parar acá la cosa, esto lo vamos a hacer el gobierno nacional, nada de concesión entre las provincias. Perfecto, avanzamos, hicimos todos los trámites, seguimos, reuniones, va, viene. ¿Qué pasó? La política otra vez en el medio. Sí. 2008, crisis del campo, la provincia de Corrientes que toma postura por el campo y de Buenos Aires cortaron todos los contactos y del Chaco inclusive, todos los grifos. El ministro de mi par del Chaco no me atendía ya ni el teléfono para decir vamos a conversar qué vamos a hacer con este tema del segundo puente. Y ahí quedó la cosa. Y así. Así no sé. La única conclusión que personalmente llego es que fue Néstor Kirchner quien paró la posibilidad de hacer el segundo puente. Esto que acaba de decir yo lo sabía de la Corporación Andina de Fomento, y que Néstor Kirchner no, vamos a hacerlo con plata nuestra. No sé si esa plata nuestra era la que le iba a mandar Venezuela o qué. Lamento ser tan negativo. Lamento, espero que los años no me avancen más que el puente y poder ver el segundo puente por lo menos iniciado.
Muchas gracias. No, doctor, gracias a vos por la invitación y por mantener esta llama encendida del segundo puente. Y como hiciste un anuncio, empezaste hablando de un tango, y yo te iba a decir una frase de un tema musical nuestro correntino, digamos, ¿no? Solo se trata de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Así es, muy bien. Vamos a un corte. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el ingeniero Jorge Gómez, que es presidente de la Federación Económica de Corrientes. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero. ¿Cómo le va, Toto? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo se está comportando el gobierno provincial, la nación, en auxilio? Porque ya, digamos, los incendios están disminuyendo y está quedando la provincia con campos que han sufrido los incendios y demás. ¿Están actuando? ¿Están recibiendo ayuda? ¿Tienen conocimiento ustedes de eso? A ver, me está haciendo una pregunta muy complicada, políticamente complicada. Yo le separaría en dos partes, ¿no? A ver. La primera etapa, esto viene del data del mes de enero, ¿no? Y es evidente la ausencia del Estado Nacional durante todo ese mes. Más allá de la rencilla política, hay los esteros de Liberá, el parque de Liberá es un parque nacional, es decir, que no necesitaba el aviso de nadie para que la nación actúe, tenía que haber actuado de hecho. La magnitud de los acontecimientos también ameritaba mucha invitación a actuar, y ya se ve la acción solidaria de la gente que no esperó que se la convoque, sino actuó. Entonces, y por último, como correntino, como empresario, como dirigente, me dolió mucho que Alberto Fernández haya ido a Misiones, haya aterrizado en su última visita a Misiones y no haya venido a Corrientes. Me hubiese gustado que esté, me hubiese gustado que escuche a la gente, pero bueno, lo que se escucha mucho en el interior, en los productores, es: quiero tu compañía. Nos están pidiendo plata, quiero tu compañía. En el orden provincial sí se están moviendo, hay movimiento. Creo que al principio faltó un poco de coordinación, allá a mediados de enero, faltó un poco y esto nos obliga a los empresarios, a las empresas, al mismo Estado provincial, a repensar hacia futuro cómo nos vamos a organizar ante catástrofes. Creo que nadie esperaba esta catástrofe, nadie esperaba. Entonces, juzgar si se hizo bien o si se hizo mal en la incertidumbre es muy fácil. Posiblemente se hayan hecho cosas mal y posiblemente se hayan hecho un montón de... Pero es muy compleja la situación como pase de factura. Lo que sí no es complejo, es decir, estuviste ausente. Y el Estado, yo no puedo ponderar la actitud del Estado provincial en una figura de una persona, porque hay muchos estamentos, hay que ver cómo actuaron los intendentes en su sitio, los ministerios y todo. Entonces son muchos engranajes los que había que meter en juego para decir si era responsabilidad de uno. Sí creo que esos engranajes no estuvieron bien aceitados, y que esto no es una crítica, es un dato de la realidad, que tenemos que hacernos eco de que para futuro nos tenemos que ordenar y organizar. Tener coche bombas, tener lo suficiente. Tener toda la infraestructura de bomberos es una cuestión que a la vista se dio que no la teníamos. Claro. Pero pensar en lo siguiente, que los bomberos son de actuación urbana, no de actuación rural. Entonces tendríamos que pensar qué manos calificadas y qué herramientas se tiene en términos rurales. Saber cómo conjugar las acciones conjuntas entre municipio, vialidad, policía, bombero, fuerzas vivas, porque cuando se te producen múltiples incendios, Toto,
hay que saber establecer prioridades y no salir corriendo detrás de la emergencia del primero y aparece el segundo, y por ahí hubo un poco de todo eso, ¿no? Evaluar cuál era el incendio que era el más importante atacar. Así que esa es la coordinación. Bien. Y por ahí los intendentes necesitarían recibir mayor formación de liderazgo a la hora de, en cada uno de sus territorios, tener que organizar y conjugar las diferentes, el Estado, lo civil, lo público, todos los actores, alguien lo tiene que dirigir. Y ahí sí creo que ustedes tienen una evaluación de hectáreas, de daños, le haces llegar a... Tenemos información que nos están llegando, que nos llegan de diferentes asociaciones, pueden estar un poco más actualizadas, pero en el sector arrocero se impactó el 25% del sector arrocero, son cerca de 200 millones de toneladas que se pueden llegar a perder. Pensemos que es el sector que más exporta el arrocero. Si merma el 25%, la merma de la exportación en el sector arrocero va a ser importante. La pérdida de pastizales por parte del incendio y por parte fundamentalmente de la sequía, en un momento que entramos a la parte de la preñez, hay que ver cuánto impacta a futuro, cuál va a ser el porcentaje de preñez. También lo que es la pérdida de alambrados, ¿no? Se ha perdido mucho alambrado. No quiero dar de cifras porque me puedo equivocar. Se perdió en términos de forestación, esto es un informe al 19 de febrero, es decir que hay que actualizar a marzo, sí, cerca de 29.000 millones de pesos en forestación. Pero también hay que empezar a divisar lo que es la hierba. La hierba no se quemó, pero se secó. Ahora, la hierba se desarrolla en tierra colorada, dicen, ¿no? Sí, la hierba se desarrolla en tierra colorada y en la zona de Lievi, lo que es Playadito, y hay cerca de 200 colonos, en muy poquitas hectáreas, que se le han secado. Entonces el recupero de esas plantas puede ser de 4 o 5 años. Es decir, que tenemos, hoy por hoy puede haber stock de hierba de la zafra anterior, pero la zafra futura va a estar complicado hasta laboralmente, porque se va a necesitar menos mano de obra. Me decía un arrocero, me daba este ejemplo, ¿no? Me decía, si baja el precio del arroz, todos cobramos menos. ¿Está? Si baja la cantidad de arroz, todos trabajamos menos. Es decir, que el poder distributivo se ve afectado cuando baja la cantidad. Cuando baja el precio, tal vez no impacta tanto en la distribución, sí en el precio, sí, pero es como que recae en todo. Y así tenemos estresado el arroz con calidad de arroz que tenía un determinado valor y ahora va a valer mucho menos. Creo que estaba a 20 pesos el kilo de un buen arroz y ahora puede llegar a valer, algunos dicen, hasta 6 pesos. Sí, 6 pesos. Todo esto es futurología, hay que verificar en campo todo esto. Así que se espera 4.000 millones de pesos al 19, número más, número menos, de pérdida en ganadería. Así que los montos que hablan son importantes. Ese es el estado en general, lo que más o menos venimos escuchando en todas las noticias. Se perdió casi el 15%, se incendió de la provincia de Corrientes, y un porcentaje más no ponderado por seca. Así que la situación es complicada, Toto. Complicada hoy y complicada para futuro. En el hoy estamos trabajando en la coyuntura,
Y ahí quiero ser muy, muy crudo en algo, Toto. Esto es para el empresariado en general, el gobierno en general, los ciudadanos en general. Y hay una palabra, y me dedico a la etimología de la palabra que estuvo muy en boca, que es la palabra solidaridad. Me parece que no corresponde y no me adhiero. No corresponde. Porque el solidario es el término que es, che, me compadezco o te ayudo en el problema ajeno. Esto no es un problema ajeno, esto es un problema de todos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, puede ser solidario el resto del país, claro, pero yo no soy solidario, yo soy parte del problema. Parte del problema. Todos somos parte. ¿Y por qué digo? Porque va a venir la lluvia, va a venir la época de que nos vamos a estar dentro de la contingencia, de la emergencia, y tenemos que seguir estando en la lucha para mejorar las condiciones productivas de la provincia de Corrientes. Esto es de largo plazo. Y cuando somos solidarios, es muy bueno, no es digo que es mala la palabra, sí. Digo que pero que es cortoplacista. Es cortoplacista y esto lamentablemente va a durar. Ahora, ingeniero, en octubre, noviembre, el gobernador firmó o celebró, no sé, firmó un acuerdo en Austria para un gran aserradero en Virasoro. ¿Usted cree que esto va a afectar la instalación? No, yo creo que va a seguir adelante. A ver, pongámonos en contexto, Virasoro es una zona muy bien preparada para el incendio. Aprendió, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, y entonces pudo preservar su forestación. Las forestaciones se dieron más hacia la zona de Tabaí, Tatacuá, las partes más afectadas, ¿no? Pero hay zonas que son maduras en términos de manejo del fuego. Virasoro es una de estas. Hay zona en esquina, hay zona en Montecasero, por el perfil de empresas que hay y cómo son la constitución de estas empresas que pudieron atender el fuego. Eso no quiere decir que no tuvieron pérdida, la tuvieron, pero no está afectado, entiendo, no manejo fino ese dato, pero creo que los austríacos pueden venir tranquilos. Y acá el mensaje, ¿no? Corrientes no está arrodillada, muchachos, porque si no transmitimos esa imagen de que estamos destruidos, de que no. Vengan los inversores, que Corrientes está preparada, tenemos mucha forestación, tenemos mucha madera, necesitamos de todas estas inversiones, necesitamos mejorar nuestra estructura, pero no bajo ningún aspecto quiero transmitir la preocupación, la imagen de destrucción. Tenemos una provincia que está parada y sólida, con problemas muy serios, que se han quemado muchos pastizales, pero eso no quiere decir que estamos fuera de carrera. Ahora, ¿en cierto ya hay inversiones de esa empresa o todavía? Te soy honesto, no conozco el estado de las inversiones. No. Conozco los mismos anuncios que tiene usted. Esto salió en noviembre y después en el mes de diciembre ya empezamos a observar este tema del incendio como algo incipiente y preocupante, y ya en enero creo que todas estas noticias fueron de alguna manera diluidas por toda esta emergencia que hubo. Pero con gusto puedo averiguar el estado en que se encuentra. Entiendo que esto sigue para adelante. Es importante que la ciudadanía lo conozca el tema, ya sea por vía oficial o por vía de la Federación, de si esta gente sigue interesada en instalarse, si ya se ha instalado, si ya ha hecho inversiones, qué les va a aportar el gobierno provincial, porque digamos no se ha hecho una información completa sobre el tema. Bien, ingeniero, esperemos de que esto nos sirva de lección y que podamos tener y preparar a la provincia, como usted bien señala, a los municipios, que son fundamentales porque son los que están en el lugar para que no se produzcan otra vez situaciones como la presente, ¿no es cierto? Y que nuestros productores, los que trabajan en el campo, ya sea con cultivos, con aserraderos, con lo que sea,
pero que trabajan en el campo, que dan mucho, digamos, mano de obra, utilizan mucho mano de obra. Esto no los afecte y tengan la esperanza que Corrientes, como lo acaba de señalar el presidente de la Federación Económica, no está de pie y nos vamos a volver a reconstruir, y aquello que se ha perdido lo vamos a multiplicar en producción. Yo creo que será así, ingeniero, y si usted quiere dar su última palabra. Yo primero agradecer al espacio. Creo que ahora que por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional tenemos que ser inteligentes, tenemos que compensar aquellas pérdidas económicas y productivas, acentuar en la ayuda, pero compensar con otros segmentos productivos que ayude a paliar un poco la situación. En este sentido, nosotros de Federación, quiero contar 4 o 5 cositas resumidas. Hemos mandado nota tanto a la CAME, que es la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, ya en el mes de febrero alentando esta situación y que actúa ante el Gobierno Nacional. También a CAC, a la Cámara Argentina de Comercio. CAME nos apoyó para que sea declarada la emergencia económica a Corrientes. Actualmente estamos trabajando con un plan solidario para llevar, porque si bien es cierto hubo mucha ayuda por parte de la ciudadanía y elementos como agua y todo este tipo de cosas, ya diría sobreabundante, y este mediático que fue espectacular, lo de Maratea. Nosotros estamos trabajando para dotar a nuestros bomberos, estamos en una campaña solidaria de elementos de seguridad mínima y básica que necesitan, porque nos hemos encontrado con situaciones que tendríamos que tener vergüenza propia en el estado que estuvimos trabajando de Federación. Actualmente estamos pidiendo al Banco Nación que abra estas líneas de crédito que vienen para Corrientes y Misiones, que no solo esté restringido para solo el sector rural. Creo que esto afectó a toda la provincia, sí, y debe ser para todos los sectores productivos de la provincia, porque necesitamos que esté la provincia en marcha, y es muy sencilla la solución del Banco Nación, es levantar el certificado, la exigencia del certificado de emergencia agropecuaria, que todos aquellos productores, empresas y pymes que tengan pausible un crédito puedan acceder al crédito a tasas subsidiadas, a tasas baratas. Y por el otro lado es importante que empezar a revisar que tengamos por lo menos un 6 a un año de que le alivianen las cargas sociales hoy, ya para marzo, las cargas sociales a todos los productores. Esto que parece un pedido gigantesco, no le mueven la perímetro al fisco, en absoluto. Ni a los créditos del Banco Nación, ni al fisco en su recaudación, que levanten para la provincia de Corrientes, el norte de Misiones, el sur de Misiones, que fue afectado, que levanten las cargas sociales, que hagan un repro donde alivianen el peso a todos los empresarios, y vamos a poner en marcha todo el andamiaje productivo para que Corrientes a un año esté de vuelta de pie y andando para adelante. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted, Toto. Y estamos a disposición para informar a medida que ustedes vayan recibiendo la información. Yo me para evitar una cosa. Generalmente siempre hay quienes se benefician sobre estas desgracias. Sí, señor. Porque si perdieron 10, piden 20, declaran 20, y tenemos que ser sinceros y reclamar exactamente lo que se ha perdido y hacer lo que usted señala muy bien, medidas para el futuro, que son las que valen. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Toto. Bien, seguimos con el programa. Municipalidad de Corrientes. Rusia invadió Ucrania. Esa es la verdad. Rusia invadió Ucrania. Es verdad que hay 2 provincias que justamente limitan, 2 provincias de Ucrania que limitan con Rusia, que declararon, son rusoparlantes, que se declararon independientes. Entonces Rusia
quiere justificar su invasión a un Estado independiente como lo es Ucrania, con las dos provincias que estamos en cuestión, que forman parte del Estado ucraniano. Es como que mañana alguien resuelva invadir Corrientes y Entre Ríos, diciendo de que son provincias de la época artiguista, de la República Artiguista, y entonces empezamos a desmembrar nuestro país. O en el sur, que los mapuches y compañía se dice de Chile o de otro, de quien sea, reclaman para sí la Patagonia. Venga mañana Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, nos invada para defender a los pobres mapuches que quieren su independencia. Ese argumento cae de por sí porque la Argentina, como Ucrania, son países independientes y el mundo debe respetarlos, tanto a Ucrania como a la Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Polonia, quien sea. Y hablando de Polonia, digamos que la embajadora argentina en Polonia es una correntina que fue alumna mía en la Facultad de Derecho de Corrientes, y que tendrá un gran trabajo en estos días por la gran cantidad de ucranianos que emigran de su casa y se van a Polonia. Si como se trata de justificar la acción rusa, si fuera cierto lo que dice un tuistero o bloquero finlandés, que la mitad de Europa y parte de Asia obtuvieron su condición de Estado a manos de Rusia, y hace un larga historia de Finlandia, de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, y olvida que Polonia fue dividida en partes iguales entre rusos y alemanes durante la época de Stalin y de Hitler, antes o al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos de que hay una cierta disparidad en lo que se trata de imponer. Yo objeto lo que se dice en este mensaje, y recuerdo que todos los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, fueron parte del imperio zarista, como Catalina la Grande trató de expandir todo lo que era el imperio zarista a toda Europa, y hubieron guerras en ese entonces. Entonces mal podemos aceptar que Rusia desinteresadamente concurre en defensa de esas dos provincias que se quieren independizar de Ucrania. Entonces, parece y nos hace ver que hay una similitud entre Putin y el kirchnerismo. El kirchnerismo perdió las elecciones de medio tiempo del año pasado, pero dicen que ganamos. Igual le pasa a Putin. Putin perdió, está perdiendo la guerra con un país mucho más pequeño, mucho más armado, pero con un gran sentido patriótico. Porque después de 9 días, a la fecha que estamos nosotros hablando,
resulta que no lo pudo someter al presidente ucraniano y tras él a toda Ucrania. Si con la potencia que nos muestran otras, una conferencia que da Putin, donde muestra un armamento increíble, submarinos que pueden dar la vuelta al mundo sin necesidad de salir a flote, sin necesidad de salir a la superficie, de aviones que pueden hacer, nos hace acordar a los carteles que se ponen en las casas: cuidado con el perro. Putin muestra lo que tiene, muestra los dientes, pero no puede someter a una provincia, a un estado mucho más pequeño, pero también con una gran riqueza en cereales, minerales, y donde se hizo los primeros ensayos de la bomba atómica rusa. Entonces, si no puede con eso, ¿cómo va a poder enfrentarse? Va a usar todos esos submarinos que tiene, que por lo menos yo también creo que los Estados Unidos tienen armamento que no lo exhibe, y también creo de que esos submarinos que tiene Rusia pueden tirar cohetes a cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando hay quienes entre nosotros acá en Corrientes tratan de justificar la acción de Rusia sobre esas dos provincias o limítrofes que se extiende después a Ucrania, por el hecho que es limítrofe, y tienen miedo de que Ucrania invada a Rusia, o que la OTAN, la Organización de Tratados de América del Norte, pueda utilizar las fronteras de Ucrania, cuando si quiere Estados Unidos, como que si quiere Rusia, o si quiere Corea del Norte, si quiere Francia, mandar un cohete desde París a Moscú, lo manda. No es necesario ser limítrofe en una guerra de un estado con otro. Con solo apretar los botones, y ya en eso Putin amenaza y dice: preparen el armamento nuclear. Vuelve otra vez a mostrar los dientes. Vuelve a mostrar los dientes. Cuidado que al mundo, cuidado que puedo apretar el botón nuclear. Pero también lo puede apretar Estados Unidos, Francia, Corea del Norte. Bueno, y entonces despedazamos la tierra. Y entonces desaparece el mundo. Si eso es lo que quiere Putin, bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en Rusia había o hay una gran crisis económica. Sabemos que Rusia, o que rusos, tienen fortunas, no solamente en Rusia, sino en Inglaterra. Hay uno que es el dueño del equipo de Chelsea, de equipo de fútbol, que ahora lo puso en venta, pero vive allá en Londres. ¿Por qué no se va a vivir a Moscú? Es lo que yo le digo a algunos descendientes de rusos. Yo no lo soy. Yo soy descendiente. Mi padre nació en Moldavia, que está sometida hoy día a Rusia. Esos descendientes de Rusia hablan de que porque Rusia se defendía. Entonces le pregunto, si Rusia era tan buena, ¿por qué sus antepasados emigraron a la Argentina? Yo sé por qué mi padre emigró de Moldavia con su familia, con mi abuelo, porque había matanza de judíos que le hacía el zarismo.
y lo siguió haciendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso emigraron mis padres, mis antepasados. Y mi abuelo materno era de Lituania, también sometida al zarismo, y también perseguía a los judíos. Esa es la esencia de Rusia. Y agregamos a eso que el presidente de Ucrania es ucraniano de religión judía, como yo soy argentino de religión judía. Y a mí me tienen que respetar como argentino. No me tienen que juzgar por mi religión. No lo hace el señor arzobispo de Corrientes, con quien tengo una estrecha amistad o relación y que le tengo admiración por la acción que hace. Él me respeta, yo lo respeto. Ha estado varias veces en nuestro programa. Entonces, si a la Iglesia Ortodoxa rusa le molesta que la Ortodoxa rusa no responde al Papa, si la Ortodoxa rusa le molesta que en Ucrania, que se dice que de Kiev surgió Rusia, que primero estuvo Kiev y después estuvo Moscú, y le molesta a esa ortodoxia que el presidente de Ucrania sea judío, ha tenido el 70% de los votos y no hay un 70% de judíos en Ucrania. Bien, se habla de las medidas económicas que se van a implementar o se están implementando. Bancos rusos o que manejan bienes rusos están tomando medidas con esos depósitos. Entonces, ¿estamos camino a una segunda guerra mundial? Sería desastroso. Estamos queriendo que esto se termine. El presidente de Francia consiguió, como digamos, que se pongan de acuerdo Ucrania y Rusia para hacer un corredor y evacuar civiles. ¿Por qué da Rusia ese paso atrás, digamos, de evacuar civiles? Porque una vez que el edificio esté, digamos, vacío, lo van a echar abajo y vamos a volver a tener un plan Marshall, que fue un plan de reconstrucción de Europa después de la guerra, un plan Marshall para reconstruir Ucrania. Pero no va a haber ni un plan Marshall, ni chino, ni japonés, ni ruso, para reconstruir Corrientes después de los incendios que fueron incitados por Eve de Bonafini. Hay 2 o 3 juicios iniciados en la zona de Ituzaingó contra supuestos incendiarios. Pero ¿por qué no la citan a Eve de Bonafini o no vieron los señores fiscales la imagen de Eve de Bonafini, que está otra vez a consideración de ustedes, cuando dice: hay que quemar los campos de los ricos, hay que quemar la soja? Ahora, y si un pobre es rico, un campesino que tiene 10, 15 hectáreas y fue afectado por los incendios, ¿es lícito incitar a que se quemen campos de los ricos? Campo de nadie, ni de ricos, ni de pobres, ni de soja, ni nada. ¿Por qué no la citan a Eve de Bonafini? Son fiscales correntinos. ¿Por qué? Si fueran nacionales tal vez tengan miedo. Pero señores fiscales correntinos de Ituzaingó, Santo Tomé, de Corrientes, ¿por qué no actúan? Vamos a cerrar nuestro programa con algo muy ingrato. Existe censura
en nuestro país. No hay libertad de prensa. No solamente es el tema del diario papel. Resulta que Facebook limita a nuestro país y hace censura. En el caso particular de mi señora esposa, no puede participar en grupos durante 30 días. No puede también, en casos anteriores, no puede publicar comentarios por 7 días, porque no les gusta a la gente de Facebook. Eso es contrario a la libertad de prensa. En la Argentina tiene que haber libertad de prensa. Sépalo el gobierno nacional y quienes manejan toda el área de comunicaciones. Será hasta nuestro próximo programa.